Y mientras atropelladamente lanzaba este discurso, sin darse cuenta de todo lo que decía, con la práctica aprendida en la cama, pudo aproximarse sin grandes dificultades al baúl y trató de enderezarse apoyándose en este. Tenía el propósito de abrir la puerta y darse a ver por el jefe de personal para hablar con él. Tenía curiosidad por saber cuál sería la reacción cuando apareciese ante los que tanto interés ponían en verle. Si llegaban a alarmarse, entonces no sería suya la responsabilidad y nada tenía que temer. En el caso contrario, quedaba libre de todo problema y podía, apresurándose mucho, estar a las 8 en la estación. Hizo varios intentos de incorporarse, pero resbaló en las lisas paredes del baúl. Por último, un brinco más fuerte lo colocó de pie. Seguían sus dolores en el vientre, todavía muy intensos, pero no se preocupó. Se apoyó contra el respaldo de una silla, asiéndose con sus patas a los bordes. Pudo recobrar el dominio de sí mismo y permaneció en silencio para oír al jefe de personal. ¿Han podido ustedes entender algo de lo que ha dicho? No simulará que está loco, pero Dios mío, agregó la madre sollozando. Quizás se sienta mal y nosotros lo estamos atormentando. Y después llamó. Grete, Grete. ¿Qué quieres, madre?, respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual se hablaba. Vete enseguida a buscar al médico. Tu hermano está enfermo. Ve rápidamente. ¿Has notado el tono de su voz? Era la voz de un animal que hablaba muy bajo, en contraste con los gritos que profería la madre. «Ana, Ana», gritó el padre mirando hacia la cocina, a través del vestíbulo y golpeando con las manos. «Salga enseguida a avisar al cerrajero». Luego pudo oírse por el vestíbulo el ruido de las faldas de ambas corriendo hacia la puerta. Se oyó la puerta de la calle que se abría violentamente, aunque no se oyó ningún portazo al cerrarse. Seguramente se dejaron la puerta abierta, como pasa a veces en las casas, que ha ocurrido una desgracia. No obstante, Gregorio se encontraba ya más sereno. Verdad es que sus palabras no resultaban inteligibles, pese a que a él le parecían sumamente claras, mucho más que al principio, pues su oído se iba haciendo a esos sonidos. Pero lo más importante por el momento era que los demás habían notado que algo inusitado le afectaba y se preparaban a prestarle ayuda. La determinación y entereza que se adivinaban en las primeras órdenes le consolaron. Se vio nuevamente reintegrado al seno de la humanidad y aguardó a los dos, al médico y al cerrajero, distintamente capaces de acciones extraordinarias y benéficas. Y para prepararse a intervenir lo mejor posible en las conversaciones fundamentales que se producirían, garraspeó un poco, procurando hacerlo no muy fuerte por miedo a que el ruido
no resultase muy humano, lo que no estaba en disposición de distinguir. Entretanto, un silencio total imperaba en la habitación de al lado. Pensó que sus padres estarían sentados rodeando la mesa con el jefe de personal, hablando en voz baja, o quizá estaban junto a la puerta con el oído pegado, tratando de oír algo. Gregorio se desplazó con el sillón hasta la puerta. Cuando se situó allí, dejó el sillón y se mantuvo de pie, sujeto a esta, pegado con la humedad de sus patas. Descansó un momento por el cansancio ocasionado y después trató de hacer girar la llave usando su boca. Lamentablemente parecía carecer de lo que con rigor llamamos dientes. ¿Con qué podía, dada la falta de estos, asir la llave? Entonces usó sus mandíbulas, que parecían muy resistentes, con las cuales pudo poner la llave en movimiento sin notar el daño que se ocasionaba, pues empezó a segregar por la boca un líquido oscuro que chorreaba sobre la llave y caía sobre el suelo. «Estén atentos», dijo el jefe de personal. «Está tratando de abrir la puerta». El oír estas palabras animó a Gregorio, pero pensó que todos, su padre, su madre, tendrían que haberle gritado: «Adelante, Gregorio». Sí, tendrían que haberle gritado: «Adelante, no cejes. Fuerte con la cerradura». Y suponiendo la impaciencia con que estarían pendientes de su brega, mordió la llave con todas sus fuerzas. Casi desvanecido ya, mientras ésta iba girando en la cerradura, se sostenía balanceándose en el aire, agarrado por la boca, y a medida que iba siendo preciso, agarrábase a la llave o la apretaba hacia abajo, echando todo el peso de su cuerpo. El ruido metálico de la cerradura abriéndose al fin le hizo recuperarse completamente. Menos mal, se dijo, no ha sido necesario que venga el cerrajero. Golpeó el pestillo con la cabeza para terminar de abrir. De ese modo de abrir la puerta, fue el motivo de que, aunque ya completamente abierta, no se le viese aún. Tuvo que darse vuelta primero con todo cuidado, apoyándose en una de las hojas de la puerta para evitar una caída repentina de espaldas en la entrada. Y todavía estaba llevando a cabo esta difícil maniobra cuando le llegó un «¡Oh!» del jefe de personal, que sonó como lo hace el bramido del viento, y pudo ver a dicho señor, que era el más próximo a la puerta, llevarse las manos a la cara y retirarse hacia atrás, como empujado maquinalmente por una fuerza desconocida. Su madre, pese a que la presencia del jefe de personal no había podido peinarse, estaba allí con el pelo recogido en lo alto de la cabeza.
Miró primero a Gregorio con las manos juntas, se adelantó luego 2 pasos hacia él y se derrumbó por fin en medio de sus faldas arremolinadas a su alrededor, con la cara escondida en las profundidades del pecho. El padre levantó el puño como amenaza, con expresión agresiva, como si quisiera arrojar a Gregorio contra el fondo de la habitación. Luego se volvió, salió con paso vacilante al vestíbulo, tapándose el rostro con las manos, y estalló a llorar de tal manera que los sollozos sacudían su amplio pecho. Gregorio, por consiguiente, no llegó a entrar en la habitación. Siguió en el interior de la suya, recostado sobre la hoja cerrada de la puerta, de forma que sólo enseñaba la mitad superior del cuerpo, inclinando la cabeza de medio lado, examinando a los presentes. Mientras la niebla se había ido disipando y en la acera de enfrente se divisaba claramente un pedazo de oscuro edificio opuesto. Era un hospital con su fachada uniforme, interrumpida por ventanas simétricas. Seguía todavía lloviendo, pero en gotas aisladas, a las que se veía llegar diferenciadas al suelo. Sobre la mesa se veía la vajilla del desayuno, pues era esta la comida principal que hacía el padre durante el día y que se prolongaba hasta que terminaba de leer diversos periódicos. En la pared que estaba enfrente, Gregorio pendía un retrato de este. Quiero decir, en la pared que estaba frente a Gregorio, pendía un retrato de este proveniente de su servicio militar, en el que se le veía con uniforme de teniente, con una mano en la espalda, sonriendo desenfadadamente, con una expresión que parecía demandar respeto para su vestimenta y su actitud. Esa habitación comunicaba con el vestíbulo. Por la puerta abierta se veía la de la calle, que también lo estaba, y se veía el rellano de la escalera y los primeros peldaños que llevaban a los pisos de abajo. Bueno, dijo Gregorio, persuadido de que era el único que permanecía sereno. He visto al instante reúno el muestrario y salgo a la estación. Espero que me dejen salir de viaje, ¿no es así? ¿Estará de acuerdo, señor jefe de personal, en que no soy tan terco y que me gusta trabajar? Cansa mucho viajar, pero ya me he acostumbrado a ello y puedo decir que me agrada. ¿Dónde se marcha usted, señor jefe de personal? A la tienda, ¿verdad? ¿Relatará usted los hechos como han ocurrido? ¿Puede uno encontrarse momentáneamente disminuido para cumplir su trabajo? Es el momento en que los jefes no deben olvidar la capacidad que uno ha demostrado y pensar que pasada la dificultad volverá al trabajo con las fuerzas acrecentadas y la decisión de ser más útil si cabe.
como usted bien sabe, me siento muy obligado con mi jefe. También me debo a mis padres y a mi hermana. Verdad es que estoy en una situación cómoda, pero trabajando la superaré. Procure usted facilitarme las cosas con lo que sea ahora en mi punto de vista. No ignoro que no se tiene aprecio por los viajantes. Los demás suponen que ganan el dinero a chorros y que tienen una vida cómoda. Lamentablemente no se conoce ninguna razón válida para que se abandone este prejuicio. Aunque usted, señor jefe de personal, está bien al tanto de cuál es la realidad, más que los empleados corrientes, inclusive y entre nosotros, más que el mismo jefe, el cual como propietario del negocio suele equivocarse con respecto a sus empleados. Sabe usted perfectamente bien que el viajante, por permanecer casi todo el tiempo ausente de la oficina, da lugar a múltiples averías y es chivo expiatorio de coincidencias y quejas sin base ninguna, contra las cuales se ve imposibilitado de defenderse, ya que casi nunca llegan a sus oídos y solamente cuando vuelve deslumbrado de su viaje empieza a percibir con toda claridad los resultados negativos de una causa que ignora. Señor jefe de personal, le ruego que no se retire sin decirme que coincide usted conmigo, por lo menos en algo. Pero casi desde que empezó a hablar Gregorio, el jefe de personal había dado media vuelta. Le miraba de soslayo, visiblemente alarmado, con una mueca de repugnancia en la boca. Mientras Gregorio estaba hablando, no estuvo ni un instante en calma. Se colocó en la puerta, sin apartarle el ojo de encima, pero muy despacio, como si alguna fuerza ignota no le dejase salir de aquella habitación. Pero por fin llegó al vestíbulo y ante la rapidez con que se levantó por última vez el pie del suelo, se diría que había pisado fuego. Extendió el brazo derecho hacia la escalera, como si pudiese encontrar allí providencialmente la libertad.